buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Todo depende en el punto del círculo de la tierra en el cual usted se encuentre. En esta noche vamos a hablar del Evangelio Santo que ha transformado la vida y millones de personas. Me gustaría compartir con usted el mensaje del Evangelio. Mi nombre es Efraín Noel Cruz, de la Sala Evangélica de Barrio El Benque de San Pedro Sula. El bombardero que llevaba por nombre Enola Gay, volando a 9.000 metros de altura, soltó una bomba que lleva por nombre Little Boy, precipitándose a tierra, dejando como resultado en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki aproximadamente 70.000 personas muertas. Pero Satanás, la serpiente antigua, volando desde las alturas de los cielos, soltó una bomba que lleva por nombre pecado, con una capacidad de destrucción nunca antes vista en la historia de la humanidad. Si la bomba en Hiroshima y Nagasaki mató a miles de personas, el pecado es aún más destructor, porque tuvo la capacidad de destruir a toda la raza humana. Y es por eso que hoy millones de personas se encuentran tendidas en el mundo, muertas en delitos y pecados. Lave su pecado en la sangre de Cristo hoy. ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto al pecado? Las Sagradas Escrituras nos dan a conocer algunas verdades maravillosas acerca del pecado. La primera verdad la vamos a encontrar en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera verdad que encontramos en este verso es la presencia del pecado en el hombre o en toda la humanidad. El versículo dice, por cuanto todos. Encontramos aquí un adverbio de cantidad que nos da la pauta y nos da a entender que todo ser humano se ha contaminado con la mancha del pecado. Pero haciéndolo más personal, uno de los hombres que desfilan por las hojas de esta Biblia, el apóstol Pablo pudo decir: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La presencia del pecado, en primer lugar, tiene presencia generalmente en toda la humanidad, pero haciéndolo más personal, el apóstol Pablo se consideró un pecador. También tiene presencia o tuvo presencia en la vida del apóstol Pablo, uno de los líderes más grandes que desfilaron en la Biblia y que se menciona en la palabra de Dios. Él dijo: yo soy pecador, yo soy el primero de los pecadores. Qué convicción la que tenía el apóstol Pablo, y esta convicción le llevó a él a arrepentirse de sus pecados, aunque él ya era un siervo del Señor, pero él tenía una convicción personal, y esta convicción es la que usted debe tener en su vida. No sé si usted podría levantar su mano y decir: yo no soy pecador. El versículo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha contaminado a toda la raza humana, y usted no es la excepción. Usted también está contaminado con este mal. La presencia del pecado tiene presencia en toda la humanidad. Tuvo presencia en la vida del apóstol Pablo, pero también hay algo interesante que nos muestra la palabra de Dios. Salmos capítulo 51,
Verso 5 dice también que está presente en la vida de los niños. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmos capítulo 51, verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta es la verdad que nos muestra la palabra de Dios. También en estos seres pequeños que son considerados muchas veces como ángeles que vienen del cielo, pero vienen contaminados con el pecado en sus vidas. En primer lugar, el pecado está presente en toda la humanidad, pero también estuvo presente en la vida del apóstol Pablo, cuando él dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero también tiene presencia en la vida de los niños, tal como lo menciona Salmo capítulo 51, verso 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué va a hacer? Esta verdad de la palabra de Dios le está confrontando a usted. Usted debe hacer algo. La palabra de Dios le recomienda a usted que lave su pecado en la sangre de Cristo ahora mismo. Pero también tenemos otra verdad más en la palabra de Dios. Y esta la encontramos también en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 22. Jeremías capítulo 2, verso 22 dice de la siguiente manera. Jeremías 2, 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía. Encontramos aquí una segunda verdad, y es la profundidad del pecado. En primer lugar, encontramos la presencia del pecado en el hombre, y en segundo lugar encontramos la profundidad del pecado. Cuando hablamos de profundidad, pensamos qué profundo está el pecado en nuestras vidas, qué tan profundo está ese mal en nuestras vidas. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves. Esta palabra es interesante porque deja nula cualquier acción, cualquier obra que el ser humano quiera cometer o quiera hacer a su favor para poder limpiar su pecado. Aunque te laves con lejía. Es imposible, estimado oyente, que usted pueda lavar su pecado con sus propias obras. Pero, ¿qué es la lejía? Bueno, la lejía es un detergente, es un elemento que sirve para la limpieza, pero más que para la limpieza, sirve para matar bacterias y para desinfectar. La lejía que conocemos hoy en día es el cloro, pero en tiempos antiguos también existía la ceniza, del cual podía elaborarse también la lejía para desinfectar. Pero la Biblia no nos dice a qué lejía se está refiriendo, pero sí, ni aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La profundidad del pecado radica en el corazón del hombre, según lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo
15 y verso 19. La profundidad del pecado radica en el corazón del hombre, dice Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En primer lugar, la profundidad del pecado radica en el corazón del hombre. Desde allí vienen cada una de estas acciones o malas acciones que el ser humano comete. Desde la profundidad del corazón. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Un mal pensamiento puede ser estar ideando, ir a hacerle daño a su vecino. Un mal pensamiento puede ser también querer planear un asesinato. Pero también dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Un homicidio es cuando una persona, o una o varias personas, le quitan la vida a otro ser. Los adulterios, esto es cuando un hombre comete infidelidad a su pareja, o hombre o mujer comete infidelidad a su esposo o esposa y tiene relaciones con otra persona que no es su cónyuge. Pero el Señor dijo algo interesante en cuanto a esto. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ha hecho esto usted alguna vez? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Viceversa también, la mujer está también expuesta a cometer este tipo de pecado. Pero sigue diciendo las fornicaciones. Y las fornicaciones tienen que ver con toda relación sexual fuera del matrimonio. Los hurtos es robarle, quitarle los bienes a otra persona. Los falsos testimonios es cuando dos personas o más personas se ponen de acuerdo a hablar en contra de otra persona para acusarle, aún siendo mentira la acusación. Pero también dice las blasfemias. Esto es hablar mal de otra persona, pero especialmente de Dios. Blasfemar directamente contra la persona de Dios. ¿Cuál de estos pecados usted ha practicado hoy? Recuerde, la profundidad del pecado radica en el corazón del hombre, en primer lugar. Pero en segundo lugar, la profundidad del pecado radica en cada una de sus acciones. Romanos capítulo 3. Romanos 3:12 dice, la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 12, dice de la siguiente manera: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ve, en primer lugar radica en el corazón de los hombres, y en segundo lugar la profundidad del pecado radica en cada una de sus acciones. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Usted está cometiendo día tras día lo que a Dios no le agrada. Sus acciones te están llevando a aquel lugar de tormento. Usted debe escapar de ese lugar espantoso y hoy debe acudir para lavar su pecado en la sangre de Cristo. Él le está llamando hoy. Pero en tercer lugar, también la profundidad del pecado radica en cada uno de sus pensamientos. En primer lugar, la profundidad del pecado radica en el corazón del hombre.
Pero en segundo lugar, la profundidad del pecado radica en cada una de sus acciones. Y en tercer lugar, el pecado radica en cada uno de sus pensamientos. En tercer lugar, el pecado radica en cada uno de sus pensamientos. Dice Romanos capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Radica en cada uno de sus pensamientos. Ya el Señor lo había dicho en Génesis, que los pensamientos de los hombres son de continuo solamente el mal. ¿Cuál es su pensamiento en este momento? ¿En qué está pensando? La palabra de Dios es clara y está esta noche mostrándole que el pecado está presente en su vida y que tiene una profundidad, la cual no puede ser lavada con esa lejía. Pero también podemos encontrar, en tercer lugar, la pena del pecado. Cuando estamos hablando de la pena del pecado, estamos hablando de juicio. Recuerde que Dios no dejará libre al culpable. Él emitirá un castigo a todo aquel que ha quebrantado sus mandamientos. Dice Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pena del pecado, el juicio o el castigo es la muerte eterna. El verso dice, porque la paga del pecado es muerte. Y esta muerte es la muerte eterna en el infierno. La pena del pecado será la muerte eterna en el infierno. Apocalipsis capítulo 21 y verso 8 dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice de la siguiente manera, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el pago que Dios dará a todos aquellos que han olvidado y que han quebrantado su ley y que se han olvidado de Él. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir ignorando las verdades de la palabra de Dios? Que le dicen que usted es pecador y que tiene un problema grande que debe solucionar, que el pecado está profundo en su vida. La pena del pecado será la muerte eterna en el infierno, según Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero también la pena del pecado será ejecutada por un juez justo. En primer lugar, será la muerte eterna en el infierno. Y en segundo lugar, la pena por el pecado será ejecutada por un juez justo. Note lo que dice Apocalipsis, capítulo 20 del verso 11. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El juez que ejecutará este castigo es un juez justo,
porque Él es santo, Él es un juez perfecto. Él va a repartir justicia conforme a cada una de sus obras. ¿Qué va a hacer usted? La Biblia dice que usted será castigado en el lago de fuego, pero usted puede escapar de ese lugar. Usted hoy tiene oportunidad. Hay esperanza para usted. Pero también la pena del pecado será por no haber obedecido el Evangelio. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 verso 8 dice, Segunda Tesalonicenses capítulo 1 verso 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La pena por el pecado será, en primer lugar, la muerte eterna en el infierno, y en segundo lugar, será ejecutada por un juez justo, y en tercer lugar, será por no haber obedecido el Evangelio. Usted hoy está invitado por la palabra de Dios a lavar su pecado en la sangre de Cristo. Pero también hay una esperanza para usted, estimado oyente. Dios ha provisto para usted un Cordero perfecto, el cual llevó mi pecado y su pecado a la cruz. En cuarto lugar, encontramos la provisión para el pecado. En primer lugar, encontramos la presencia del pecado. Y en segundo lugar, encontramos la profundidad del pecado. Y en tercer lugar, encontramos la pena del pecado. Pero en cuarto lugar, encontramos la provisión para el pecado. Y esta es la esperanza para usted hoy. Después de haberle mostrado a través de la palabra de Dios que es un ser pecador, hay una esperanza y una puerta de escape para su vida. Encontramos la provisión para el pecado en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Encontramos aquí la provisión para el pecado. Cuando hablamos de provisión, pensamos en aquello que quita nuestra hambre, que quita nuestra sed. Pero encontramos aquí en la palabra de Dios una provisión que es divina. La provisión para el pecado. Cristo Jesús es la provisión para quitar el pecado del mundo. El versículo dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús es la provisión para el pecado. Él fue a la cruz, cargó mi pecado y cargó su pecado. Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero esta provisión tiene las siguientes características, y esta provisión es una provisión prevista. ¿Por qué? Porque Juan lo vio antes de llegar a él. Dice el verso, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Esta es una provisión prevista con anticipación. En un sentido profético también el Señor Jesús es una provisión prevista
visto con mucha anticipación por medio de los profetas, que profetizaron la llegada del Señor Jesucristo, del Mesías, para salvar a los pecadores. En el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21, encontramos a un ángel profetizándole a José acerca de la llegada del Mesías. Mateo capítulo 1, verso 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es una provisión prevista, porque fue visto con mucha anticipación. Fue visto por los profetas y fue profetizado por un ángel que nacería el Señor Jesucristo en Belén. Es una provisión prevista, y Juan también lo miró con anticipación, pero también es una provisión presentada. Juan lo presentó a la multitud, a los judíos, cuando estaba bautizando en el río Jordán. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo presentó a la multitud. Él dijo: este era del que yo les hablaba, este es del que yo les decía, que detrás de mí viene uno que es mayor que yo, que es antes que mí. En primer lugar, esta provisión es una provisión prevista con mucha anticipación. El Señor Jesucristo fue visto por los profetas. Su llegada estaba anunciada a este mundo. Pero en segundo lugar, el Señor Jesucristo también es una provisión presentada. Juan lo presentó a este mundo. Pero en tercer lugar, también es una provisión perfecta. ¿Por qué? Porque dice al final del versículo: quita el pecado del mundo. Ninguna otra provisión puede hacer esto, estimado oyente. Solamente Cristo Jesús quita el pecado del mundo. Recuerde algo, que Él no sigue colgado en un madero. Él fue vacado y puesto en un sepulcro y resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, del verso 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día. Él ha resucitado de los muertos, y hoy quiere tener un encuentro con usted, y solo le pide a usted que se acerque a Él para lavar su pecado con la sangre de Cristo. Le hacemos esta invitación a usted. En donde quiera que se encuentre, Dios está hablando a su vida. Le animo a que tome la decisión más importante de su vida. Reconozca que es un pecador y tenga la misma convicción que tuvo el apóstol Pablo en decir: yo soy el primero de los pecadores. Recuerde, la mancha de su ropa se quitará con un poco de agua y jabón, pero la mancha de su pecado solamente con la sangre de Cristo. La palabra de Dios le invita hoy a lavar su pecado en la sangre del Cordero perfecto, Cristo Jesús. Amén.